Muy buen día para todos, hermanos. Pues feliz, de verdad, alegre, así como lo decía Gonzalito, también gozoso. Y no solamente porque estamos otra vez reunidos en familia como lo hacemos usualmente los domingos, sino porque estamos en la presencia del Señor. Y hoy Dios me ha dado el honor de poder hablar de su palabra, poder transmitir lo que Dios nos quiere decir. Porque acordémonos que no es el hombre el que está hablando, sino es Dios el que pone las palabras en nosotros. Es su palabra la que debe salir, no el corazón del hombre en sí. Hoy traigo un tema muy bonito que está desde siempre en nuestra vida y hasta el final de los días para nosotros. Y es Cristo es mi camino. De eso se titula hoy la predicación. Y nosotros nos acordábamos 2 semanas atrás, la gente estaba celebrando a nivel país lo que le llaman la Semana Santa. Y es ahí cuando nosotros vemos que muchas personas, yo estaba entre ellos, utilizamos la Semana Santa, es un momento para vacaciones, para pasear, para orar, para arrepentirse, ¿sí? Para muchas cosas. Pero la cuestión de hoy no es, digamos, entrar a juzgar qué hacíamos realmente, sino mirar qué es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida diaria. Porque para muchos la Semana Santa simplemente se convierte en una semana para orar, rezar, perdonar, buscar lo que quiera, ir a su iglesia, a su misa, a su congregación, sí, congregarse. Es una semana. Y después de eso se olvidó totalmente de Dios, se olvidó totalmente de su Hijo y todo lo que ha hecho por nosotros. Para nosotros no debe ser así. Para nosotros los hijos de Dios debe ser el recuerdo de que siempre Dios está en nuestras vidas, de que siempre su Hijo está a la mano de nosotros caminando diariamente, llevándonos. Nos acostamos, Él está ahí. Nos levantamos, Él está ahí. Trabajamos, Él está ahí. En todo momento está ahí. La única forma que Dios, su Hijo, no esté presente es cuando ninguno de nosotros quiere tenerlo en su vida. De resto, Él siempre nos busca y lucha por nosotros. Y para eso nos vamos a enfocar en una cita bíblica muy bonita de lo que Dios dice a través de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21. Hoy voy a utilizar Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Y dice lo siguiente: no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Entonces, si nosotros vemos, si Dios es nuestro camino, Jesús es el camino, que es el Hijo. Y nosotros muchas veces hablamos de lo que estamos diciendo en este momento o hacemos. Semana Santa, paseos, personas hacen sacrificios, entran de rodillas a las iglesias, dejan días sin comer, sacrifican cualquier cosa, hacen cualquier cosa solo para esa semana, no más. ¿De qué nos sirve hacer eso si nos olvidamos de Dios el resto del año? O aunque sea un día del año nos estamos olvidando de Dios. ¿De qué estará sirviendo? Entonces tenemos que mirar qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y Dios quiere que que nosotros lo sigamos. Él es nuestro camino, que nosotros caminemos ese sendero que Él nos dejó. Eso es lo que quiere Jesús para nosotros, para cada uno de nosotros. La cuestión es que muchas veces nosotros como rebeldes y desobedientes y tercos queremos caminar aparte. Queremos coger nuestro propio camino. Y no es así. Solo hay un camino que es el que lleva al Padre. No hay más caminos. Solo hay uno. Y vamos a mirar algunas diferencias de seguir a Cristo realmente en ese camino. Dice, hay diferencia entre creer y seguir. Yo puedo creer en Cristo, pero no quiere decir que porque crea en Cristo lo estoy siguiendo. Yo puedo creer en Cristo y salir hoy de mi congregación, de mi reunión, o la gente que sale de su iglesia. Dice, creo en lo que dijo el Padre hoy, creo en lo que dijo el apóstol, creo en lo que dijo el predicador, creo en lo que dijo el hermano, quien sea que esté hablando. Pero salió y está haciendo totalmente lo contrario a lo que escuchó en la prédica. Entonces, muy diferente creer a seguirlo realmente. Hay una diferencia también en hablar de Dios y tener un corazón entregado a Dios. Nosotros muchas veces podemos hablar como estudiantes, como algún profesor, y hablamos de las clases que nosotros vemos en nuestro diario vivir o veíamos en el colegio o en la universidad. Pero realmente eso que yo estoy viviendo, que estoy leyendo, que estoy aprendiendo en mi vida, lo estoy viviendo para mí. Le voy a colocar un ejemplo. En la clase de matemáticas,
Unas veces veía cosas que uno dice, ¿y yo para qué voy a ver? Por ejemplo, hace poco que estudiaba con mi hija, conjuntos. ¿Será que tengo que ver conjuntos en la universidad o en el trabajo, tipos de conjunto y cómo se hace y eso? Y uno dice, no lo veo. En mi niñez no lo veía. Y a veces, como estoy con mi estudiante, uno dice, ¿por dónde lo aplica uno? ¿Sí? Uno dice, sí, aplico la suma, la resta, la multiplicación, división y cosas por ese estilo. Por el resto, ¿cómo los voy a aplicar? Entonces, nosotros escuchamos hablar al profesor de las matemáticas, pero realmente nosotros las aprendemos por el momento. Pero nuestro corazón no está en aprenderlas. Está simplemente conocerlas para pasar la materia. Muchas veces pasa así con Dios. Leemos la Biblia, escuchamos la palabra, solamente porque creemos que escuchándola e yendo a misa e yendo al servicio, eso nos da salvación. Y Dios está contento con nosotros. Pero no estamos haciendo lo correcto. También hay una diferencia entre la emoción y el compromiso. Nosotros los seres humanos somos personas de emociones, nos dejamos llevar por emociones. Y muy fácilmente lo hacemos. Escuchamos una canción cualquiera del mundo y eso uno ve a las mujeres a veces saltando con una alegría, cantándolas y haciendo coro, y uno las escucha y dice, y la letra las está degradando. La letra está colocando a la mujer por el piso. La está volviendo nada. ¿Qué no dicen de ellas? Pero ellas son felices cantándola. Entonces uno dice, ¿será que realmente están escuchándolas? Pareciera que no se dejan llevar como por la canción, por el ritmo y esa emoción que se siente en el momento. Y ahí no hay un compromiso. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, Él sí nos da una emoción de verdad, ese sentimiento de paz, de alegría. Eso sí lo pone Dios en nosotros. Y Dios dice que la paz que Él nos trae no es como la que da el mundo, es muy diferente. Y esa paz no se puede expresar con palabras. Entonces es ahí cuando nosotros debemos saber que el compromiso nuestro no es solamente escuchar la palabra, no es solamente ir a ver lo que están haciendo, sino vivir esa palabra de verdad, de corazón, con responsabilidad, y no por una obligación, sino porque en mi corazón nace ese deseo de seguir a Cristo, de obedecerlo. Para esta parte del versículo de Mateo, lo dividí en tres partes, en tres principios, que son el negarse a sí mismo, el cargar la cruz y el seguir a Cristo. Vamos a ir, perdón, les tengo primero una pregunta y es la siguiente sobre lo que hemos estado hablando en este momento y es, ¿soy solo un admirador de Jesús o un verdadero discípulo? Si nosotros somos quien seguimos a Jesús, estamos en su camino, es porque estamos aprendiendo del Maestro, ¿cierto? O sea, somos sus discípulos, somos sus estudiantes. Y no somos el estudiante que fuimos en el colegio o en la universidad. Somos aquel estudiante que queremos con amor escuchar a Jesús, porque sabemos que su palabra viene del Padre. Entonces, ¿cuál es esa pregunta que debemos que estarnos haciendo de verdad constantemente? ¿Admirador o estudiante? Simplemente admiro a Jesús por todo lo que hizo y no más. Como nosotros muchas veces, yo admiraba a veces a mis profesores el tema que tenían y cómo lo manejaban. Pero es muy diferente admirarlo el tema que él maneja y llegar a seguir a una persona como él es. Yo a veces no aprendía a ellos, aprendía a su conocimiento, pero el profesor también enseña. Lo enseña a uno cómo comportarse en clase, le enseña a uno disciplina, le enseña orden, no solamente la materia que está dando. Dios nos enseña todo en la vida y todo está en la Biblia. ¿Cuántos de nosotros cogemos la Biblia realmente para aprender de nuestro diario vivir, para aprender cómo vivir? Nos enseña a educar a nuestros hijos, cómo tratar a nuestras esposas, esposos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, cómo comportarnos cuando estamos solos, cuando no lo estamos, qué hacer en los casos de dificultad, qué hacer en todos esos momentos en que Dios pone esas pruebas en nuestras vidas y cómo hacerlo, cómo orarle. O sea, todo es el libro de la vida, ahí está. Ese es el libro que nos enseña y Jesús vino a enseñárnoslo. Él lo trajo, nos lo enseñó y por su ejemplo que nos lo dejó es que nosotros debemos imitarlo y buscar esa parte en él.
Para la primera parte de este primer principio que vamos a mirar es negarse a sí mismo, para empezar a mirar realmente qué es negarnos a sí mismo para seguir a Jesús. O sea, si nosotros queremos seguir a Jesús, lo primero que debemos pensar es negarnos a sí mismos. Y para eso vamos a mirar Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Y qué nos dice? Después les dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. ¿Todos queremos ser discípulos de Dios, de Jesús? ¿Todos lo queremos ser? Yo creo que todos en este momento somos discípulos de Jesús. Lo estamos siguiendo, ¿cierto? No hay en el momento alguien que diga, yo quiero, no. Todos los que estamos acá es porque estamos siguiendo a Jesús. Entonces él dice, si todos queremos seguirlo, debemos olvidarnos de qué? De sí mismo, de nosotros. Pero para eso tenemos que mirar qué significa eso en nuestra vida, qué significa la palabra de Dios en nuestra vida. No podemos quedarnos simplemente con la lectura. Acabamos de decir que debemos aprender de ella, qué nos está diciendo el Padre. Y una de las cosas importantes es que nosotros no es odiarnos. Muchas veces que decir que negarnos a nosotros mismos es odiarnos, maltratarnos, descuidarnos. No es eso, porque acordémonos que también nuestro cuerpo es el cuerpo ¿de quién? Del templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos hablando de eso, nos estamos enfocando en rendirnos. ¿A quién? A la voluntad del Padre. Eso se llama negarnos a nosotros mismos. Cuando yo me rindo a la voluntad del Padre, estoy diciendo que ya no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Yo no quiero hacer mi voluntad, la quiero, sí, la deseo en muchas ocasiones, pero está bien, porque Dios dice que está permitido hacer todo, pero todo no es bueno. Entonces, todo no lo debemos hacer, así nos guste, así lo queramos, lo deseamos con el corazón, porque hay muchas cosas malas que deseamos. Hemos puesto nuestro enfoque en muchas cosas y no en Dios. Entonces, si nosotros nos negamos a nosotros mismos, no nos importa que tengamos que pasar, que tengamos que sufrir. Pero primero está la voluntad del Padre, porque sé que su voluntad es buena. Sé que su voluntad es para bien y Él me enseña y me educa. También nos enseña algo, dice, no colocar nuestras necesidades y deseos por encima de Dios. Es muy fácil colocar nuestros deseos, nuestras emociones por encima de Dios. Y es ahí cuando nosotros nos hacemos una pregunta también. ¿Qué tanto amamos a nuestros hijos? ¿Qué tanto amamos a nuestros padres? ¿Qué tanto amamos a nuestra esposa o esposo? A nuestros amigos, a nuestra familia en la fe. Y la pregunta es entonces, para comparar, ¿qué tanto amo a Dios? ¿Será que amo más a mi hijo o a aquellas personas más que a Dios? Muchos podemos decir que no, que amamos más a Dios. Pero si Dios nos dijera en este momento lo mismo que le dijo a Abraham, entrégame tu hijo en sacrificio, tu único hijo, ¿lo haríamos por obediencia a Dios? Como Abraham lo iba a hacer. Entonces tenemos esa gran pregunta, ¿cierto? ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Y qué tanto estamos dispuestos a sacrificar por Dios? También viene lo siguiente, la otra cuestión. Dice, que nuestros pensamientos y nuestros caminos sean los de Dios y no los nuestros. También dice Dios lo siguiente, cuando habla de nuestros pensamientos. Dice que los pensamientos del hombre son tonterías para él y que nuestros caminos no son los caminos de él. Entonces, si nuestros caminos no son los caminos de él y nuestros pensamientos son tonterías, ¿por qué caminamos con nuestros pensamientos por esa senda? ¿Por qué nos dejamos guiar por nuestros pensamientos y no por Dios? Y ahí viene algo muy importante. Si Cristo ahora vive en mí, porque si yo me niego a mí mismo es porque Cristo vive en mí. ¿Por qué sigo con esos malos pensamientos y malos deseos? Cuando nos bautizamos, muchas personas piensan que nos vamos a volver santos de un momento a otro, ya puros. No vamos a pecar y el pecado ya no va a tener ningún poder en nosotros. Pues hay algo muy cierto. Jesús venció el pecado, venció la muerte y nos libró del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. O sea, el pecado ya no tiene dominio en nosotros. Nosotros le pertenecemos a Dios porque Él nos compró con la sangre de su Hijo. No fue con dinero, con oro ni con plata. Fue con el sacrificio, la vida de su Hijo. Y entonces ahí es cuando yo me pregunto, entonces, ¿por qué sigo haciendo? Y esas palabras que ahorita dije,
¿Por qué hago esas cosas? Las dijo un apóstol en Romanos, sí señora, Pablo. Eso quiere decir que un apóstol, que fueron unos que hizo más conversos personas en el mundo al cristianismo, pensaba esto. ¿Cómo no lo vamos a vivir nosotros, cierto? ¿Cómo no lo sentimos nosotros? Y un hombre tan entregado a Jesús, a Dios, lo pasó, lo vivió en carne propia. Pero eso no quiere decir que él se dio por vencido. Eso no quiere decir que nosotros nos demos por vencidos. Lo que nos está diciendo es que nosotros debemos luchar, debemos seguir adelante. A pesar de que Jesús entregó su vida por nosotros, nosotros seguimos pecando. Pero la diferencia está en que nosotros ahora en adelante luchamos por no pecar. Y esa lucha debe ser constante, a diario, no por un momento, no para los que dicen, es para Semana Santa, para en diciembre, que es que cuando más se siente ese amor por familia, voy a perdonar, voy a ayudar, voy a guiarme por Dios y no más. No, debe ser constante, debe ser una lucha constante. Y Dios dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces ahí podemos mirar ya a algo muy importante. Para cada uno de nosotros podríamos decir, es que el principal culpable de todos mis pecados es el mundo. Porque nosotros somos de este mundo y en el mundo vemos de todo, ¿cierto? Y hay tentaciones por todos lados y hay maldad por todos lados, pero todo no es tentación y todo tampoco es maldad. Entonces, ¿por qué echarle la culpa al mundo? Si Dios dice que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, ¿dónde está nuestro tesoro? Esa es la pregunta importante. ¿Dónde está en este momento? ¿Será que en momentos está y a otro rato no está? ¿Lo sacamos? Cuando queremos hacer lo que no está bien, sacamos el tesoro que es a Jesús, su palabra del Padre, la sacamos y hacemos las cosas. Y cuando ya hemos hecho eso, que hemos caído en pecado y hemos hecho lo que hemos querido en nuestra vida, vuelvo y me arrepiento a Dios y vuelvo, ingreso ese tesoro en mí. O sea, estamos utilizando a Dios, ¿cierto? Lo estamos utilizando para nuestro beneficio simplemente, como algo mezquino, como una transacción. Yo pequé, ahora tú me perdonas y me voy y vuelvo, y tú me perdonas y yo vuelvo y peco. Pero tú me ayudas y yo vuelvo a ti. Es como si estuviéramos jugando con Jesús, con Dios, como una moneda de cambio. Y Dios no es una moneda de cambio. Y Dios, su Hijo, envió a su Hijo a servirnos. El Hijo de Dios sirviéndonos a cada uno de nosotros. Y eso no quiere decir que Él sea un siervo nuestro. Es el Hijo de Dios. Nosotros somos siervos de Dios. Vamos a mirar algo para que nos ayude a entender un poco más de lo que estamos hablando. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y dice así Dios. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Entonces, ¿sí estamos enlazando lo que estamos hablando anteriormente? De que Cristo viva en nosotros, que el tesoro de nosotros debe estar acá, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Cristo vive ahora en nosotros. Dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Es Cristo el que está viviendo en nuestros corazones. El Cristo el que está buscando a nosotros guiarnos diariamente. Y es por eso que muchas veces nosotros sentimos ese remordimiento cuando nos pasa cosas en la vida, cosas que nos hicieron caer mal, arrepentirnos en pecado y nos remuerde. Pero más importante que el remordimiento es el arrepentimiento. Y arrepentirnos es de verdad negarnos a ese pecado, a no querer seguir cayendo en ese pecado. Entonces podríamos mirar cómo podemos aplicar esta palabra de nuestro Dios en nuestra vida. Y la pregunta sería, ¿qué cosas me cuesta soltar entonces? ¿Qué cosas debo sacar de mi corazón para darle todo el corazón a Dios? Carros, casas, lujos, dinero, poder, familia, amigos, diversión, soberbia, ira, odio, envidia, egoísmo. Son muchas, ¿cierto? Hay un montón. Son muchísimas por sacar, hay muchas por numerar y las que ustedes están llegando a su mente. Pero solo hay algo que nos llena completamente nuestro corazón y es Dios, es Jesús, su Hijo. Él es el único que puede llenarnos por completo, saciarnos, nadie más. Estoy dispuesto a obedecer aunque
aunque no me guste o me cueste. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a obedecer al Padre? ¿Lo piensan? En ocasiones, hasta con una mentira, que puede ser algo que no tenga una implicación grande, a uno le cuesta. De pronto cometí un error en algún lado y me da pena decirle a esa señora, no, no fui yo hice ese error, yo cometí eso. No, me da pena. Entonces digo la mentira. Si pico en lo poco, ¿por qué no en lo mucho, cierto? Y solamente es una mentira. Entonces, ¿qué es lo que me cuesta a mí? Hay una cosa que también nos dice Pablo, y es que ya nosotros no es que nosotros no tengamos una personalidad propia para elegir, porque cuando nosotros decimos que Cristo vive en nosotros, podríamos decir, pero entonces Él ya no piensa por sí propio, por sí mismo, a Él lo dirigen, son como animalitos que los llevan por allá y allá van. Podríamos pensar eso, ¿cierto? Porque si Cristo vive en mí y Dios es el que debe dirigir mis caminos, ¿cierto? Pero hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Dios nos dio el libre albedrío y nos dio la capacidad de elegir qué queremos. Y cuando yo elijo qué quiero y elijo a Dios y elijo a su Hijo, es porque sé que he analizado su palabra y sé que sus sendas son las mejores para mi vida. O sea, ya he pensado. Y eso no solamente pasa por nosotros, es porque Dios ha puesto cosas en nosotros para ayudarnos, para guiarnos. O sea, la personalidad no se ha perdido, ahí está, porque somos hijos de Dios, porque somos imagen de Dios. En Romanos 12:2, vamos a mirar lo siguiente, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Bonita esa palabra, ¿cierto? Cambien su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. Y ya no vivamos bajo los criterios del mundo. Muchas veces lo hacemos. Cuando vestimos, algo muy sencillo. Me he visto de esta forma porque es que la moda lo manda. ¿Qué tal yo colocarme esto de pantalón hoy con sandalias? Se vería feo de pronto, ¿cierto? O simplemente me tengo que colocar la camisa con el último cuello que salió porque entonces no quedaría la moda. Me dejo llevar por criterios tan superficiales. Las mujeres puede ser el maquillaje, los hombres puede ser la vanidad en su cuerpo, mantenerse, unos buscan la musculatura, verse más grandes, más fuertes. Otros mejor peinados, otros mejor vestidos. Son criterios superficiales. Dios no nos manda a que estemos desarreglados, que nos descuidemos. Dios lo que nos manda es que Dios sea nuestra prioridad, que nosotros tengamos puesto la vista en Él, los ojos en Él. Siempre, eso es lo que dice Dios. El resto llegará por añadidura. Todo se irá dando a medida que nosotros vamos buscando de Dios. El segundo principio, ya una vez que nosotros hemos decidido negarnos a sí mismos, entonces vamos a tomar la cruz cada día. Y ahí en esa parte yo les digo lo siguiente, yo lo escribí así, la cruz cada día. Y no debería ser la cruz cada día. Debemos tomar la cruz para siempre. Porque cuando yo digo debo tomar la cruz cada día, quiere decir que hoy me acosté, independientemente de las cosas, mañana me levantaré y vuelvo y la tomo, donde la dejo, independientemente de lo que pueda pasar en la noche. Para descansar de la noche, diríamos eso, pero Dios nos trae paz. Entonces no estamos descansando, nos estamos alejando de esa paz. Entonces, ¿qué tan importante es Dios en nuestras vidas? Cuando duermo, cuando estoy despierto, cuando estoy trabajando, cuando estoy pensando. Entonces es tomar la cruz para siempre. Y Lucas en el capítulo 9, versículo 23 nos dice, después les dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Debemos cargar la cruz. La cruz no es simplemente nosotros decir, yo me entrego hoy al cristianismo, a Jesús, y de aquí en adelante todo va a ser sufrimiento en mi vida. No, es que yo me entregué a Jesús y tiene que ser sufrimiento, tengo que sufrir mucho en esta vida. Yo creo que nosotros hemos tenido sufrimientos y alegrías y muy buenos gozos.
Y en familia, como hermanos, lo hemos notado y lo hemos vivido. Hemos vivido la fe, la paz y el amor de Dios en familia. Pero también hemos pasado por momentos difíciles y hemos estado ahí para ayudarnos y para apoyarnos, para levantarnos la moral, para guiarnos a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la cruz para nosotros? No son siempre problemas, es hacer sacrificios para seguir ¿a quién? A Jesús. Esa es nuestra cruz, es seguir a Jesús. Acordémonos que Él murió en una cruz, simbolizado ahí. Él estaba ahí. Él es esa cruz. Cuando Él dice debemos cargar su cruz, debemos seguirlo, debemos estar con Él siempre. Eso es cargar la cruz todos los días. Es el costo de seguir a Cristo. El costo de seguir a Cristo es que negarme a este mundo, negarme a mí mismo. Ese es el costo, sin importar las consecuencias, sin importar si paso vergüenzas, sin importar si me pueden despedir del trabajo, sin importar si puedo ganar un problema en mi hogar, una discusión, sin importar si mi hijo o mi hija se disgusta, si mi esposo o mi esposa se pone malhumorada porque le dije la verdad o dije algo que debió haber dicho o le conté algo que yo hice mal, que no es fácil, pero eso esa es la cuestión, el costo. Y el costo tiene un precio. Y ese precio es negarnos a nosotros mismos. Jesús se negó a sí mismo, siendo el Hijo de Dios. Y Él le dijo así a Jesús, a su Padre, le dijo en un momento, que pase esta copa amarga de Él, pero que no se haga su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Sí ves? En ese momento Jesús estaba diciendo, voy a pasar por un momento duro, si es posible no me permitas que pase. Pero no se debe hacer mi voluntad, debe hacerse la voluntad del Padre. Y pasó por ese momento tan fuerte, que nadie quiere pasar. Muchas veces personas se enteran de que están propensas a una enfermedad para morir y se las acabó el mundo. Y Jesús sabía que tenía que morir por cada uno de nosotros sin tener culpa, simplemente por amor. Entonces, ¿cómo podríamos explicar toda esta situación en nuestras vidas? Es estar dispuestos a sacrificios y renunciar y crecer. Eso es una aplicación en nuestras vidas, estar dispuestos a crecer, a vivir. Que cada día se habla de constancia y esa constancia que nosotros hablamos con nuestros hermanos y que nos hablamos a nosotros mismos, se debe vivir en el diario vivir. Eso es constante, eso es diario, no podemos ser un momento. Yo quiero adelgazar, dicen muchas personas, y me pongo a dieta. Y duro un día a dieta, 2, una semana y ¡pum!, me olvidé de la dieta. Y vuelvo, la tomo al mes o al año. O un día sí, 2 días no. Somos muy inconstantes en las cosas. Somos muy inconstantes con la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser así. Nosotros no podemos ser de esa forma. Dios dice que no le gustan que nosotros seamos grises, tibios. O es frío o es caliente, o es blanco o es negro. O sea, o estamos con Él o no estamos con Él. O lo seguimos o no lo seguimos. Entonces, para eso, ¿cómo lo podemos aplicar? Decimos, debemos someter mi mente y mi cuerpo ¿a quién? A la voluntad de Dios. Debo someterme. Y Pablo lo dijo también, que él castigaba a su cuerpo para obligarlo a hacer la voluntad del Padre, no la de él. No espero que de pronto lleguen acá algunos que me digan que se empezaron a enterrar puntillas, a cortarse, porque estoy negándome a mí mismo y me estoy lastimando para no hacer lo malo. Cuando nosotros decimos que sometemos mi cuerpo a un sacrificio, también es la mente también sufre. Cuando la persona que está haciendo dieta ve tremenda panadería, un dulce, un pastel, y lleva tiempo sin comer dulce, siente ese deseo de, uy, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y el negarse a sí mismo lo hace sufrir, porque es con ese pensamiento, lo hago, y está luchando. De pronto se quebrantó y lo hizo, pero hay muchos que no se quebrantan y siguen luchando, hasta que se vuelven cada día más fuertes, vuelven su cuerpo más fuerte, lo van entrenando. Y eso es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, nos está perfeccionando. Tomamos las pruebas porque lo que pasamos, porque tomamos esas pruebas no como un castigo, sino que como un entrenamiento en nuestras vidas.
Nosotros siempre las pruebas que Dios pone en nuestra vida o las que pasan en nuestro diario vivir, siempre las tomamos, la gran mayoría las tomamos como un castigo de Dios. Y yo muchas veces he dicho, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Como si Dios me estuviera castigando por algo. Entonces, hay un amigo, un hermano que Gonzalo llega y me dice, y no es el por qué, es para qué. ¿Para qué Dios está colocando eso en mi vida? ¿Está trabajando algo en mí? De pronto la paciencia, mi fe, que por cierto tiene que crecer mucho. De pronto mi orgullo, mi soberbia. Hay tantas cosas que van ligadas a una sola que Dios está trabajando todo eso en mi vida. Y Dios dice, mire hijo, te falta esto, hay que superarse. Y nosotros lo hacemos con nuestros hijos. En la casa, me ordena ya la habitación, me ordena esto. ¿Se portó mal? Ahora el castigo es esto. ¿Por qué? Porque los estamos enseñando, los estamos educando, los estamos fortaleciendo no solo en su cuerpo, sino también en su mente. Y fortalecerlos en mente y cuerpo, es que es corazón, es agregarle la palabra de Dios. No solamente mandarlos a hacer ejercicio, pesas, ejercicio y más pesas para fortalecer el cuerpo. Sí, háganlo, está bien. Pero lo principal es la palabra de Dios. El tercer principio es seguir a Cristo. Y ahí nos vamos a ir a Juan, el capítulo 10, versículo 27. ¿Qué nos dice Dios a través de Juan? Dice, mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas. Eso somos nosotros para Dios, para Jesús. Somos sus ovejas. Él es nuestro pastor. Y un pastor da su vida por sus ovejas, como Jesús lo hizo por nosotros. Dio su vida por nosotros para nuestra salvación. Entonces, si yo digo que voy a seguir ya a Cristo, y esa es mi decisión, los que lo estamos ya haciendo, gracias a Dios, debo pensar qué significa seguir entonces a Cristo para mí. Y seguir a Cristo es ¿qué? Imitarlo, tal cual. Porque Cristo hizo algo muy importante en nosotros. Vino, nos trajo su palabra, la palabra del Padre, pero todos los días la enseñó por medio de su ejemplo. En todo lo que hizo y dejó de hacer, nos mostró que Él hizo la voluntad del Padre. Y nosotros, como hijos de Dios y seguidores de nuestro Maestro, que es Jesús, debemos imitarlo para nosotros poder seguir ese camino que Él nos trazó. También, ¿qué significa seguir a Cristo? Significa crecer y creer en Jesús. Yo debo creer en Jesús. Y eso me ayuda ¿a qué? A crecer en Él. Porque acordémonos que la fe de nosotros viene por el oír. ¿Y cómo voy a creer en Jesús si no oigo su palabra o leo su palabra? Entonces, siempre que yo oigo la palabra, escucho su palabra, la leo, eso me hace crecer en mi fe espiritual, como persona, como hijo de Dios. Y eso me lleva a otra cosa, obedecer su palabra en todo momento. Sabemos que no lo hacemos siempre y sabemos que en muchas ocasiones caemos, pero debemos seguir luchando para obedecer la palabra de Dios. Eso es algo en el cual nosotros debemos trabajar todos los días. Y esa es una de las cargas fuertes que nosotros tenemos en nuestra espalda. Es una carga muy pesada. Y Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y carguen mi yugo que es suave y ligero. O sea, entreguémosle nuestros problemas a Dios, a Jesús, entreguémosle esos problemas, entreguémosle nuestras angustias, nuestras dificultades, nuestras debilidades, entreguémoselas a Él. Y entregárselas a Él no es simplemente decir, Padre mío, yo tengo hoy la debilidad que es mi temperamento, te lo entrego a ti y yo no trabajo en el temperamento. Espero que Él me lo solucione. Como vemos en las películas, un genio llega a solucionar por medio de un deseo. Él lo puede hacer porque es todopoderoso. Pero no estaría bien enseñarnos a hacer holgazanes, ¿cierto? Porque cuando nos puso en el paraíso, no nos puso simplemente para dormir y coger los frutos, simplemente y seguir durmiendo. Él nos dijo que seríamos los administradores, o sea, a trabajar también. Eso nos enseña el Padre. Y el Padre trabajó para hacer todo esto. Y Él nos lo muestra en Génesis. También que debo mirar, caminar como Él caminó. Y es algo muy importante. Nosotros debemos caminar por ese camino que es estrecho, angosto, pedregoso, difícil. Él siempre caminó por ahí. Nunca se desvió.
Y así le dijo una vez Dios a Josué, no te desvíes de mi palabra ni a la derecha ni a la izquierda. Y así debe ser con nosotros, no nos debemos desviar en ningún momento. Y cuando nos estemos desviando y nosotros como hermanos demos cuenta, debemos ayudar a ese hermano. Y si ese hermano de pronto no nos hemos dado cuenta que se está desviando, díganos, coméntenos, mire, me está pasando esto, está sucediendo esto en mi vida, ¿qué debo hacer para eso? Y nosotros como hijos de Dios le vamos a llevar la palabra, no nuestro consejo de persona, le vamos a llevar la palabra de Dios como consejo del Padre. También es ser libres. La libertad es algo muy bonito. Yo hoy día que siento que lucho contra el pecado, sé que ya no soy un esclavo del pecado. Porque antes se corría a buscar el pecado. ¿Y cuántos de nosotros lo hacíamos? Muchas veces nosotros llegábamos a la casa o en el trabajo donde estaba y uno pensaba, empezaba a trabajar, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Uy, tengo que escaparme, tengo que hacerlo de esta forma. ¿Cómo digo la mentira? ¿Para qué? Para poder correr al pecado y cometer el error y hacerlo bien. Ahí sí nos esforzábamos. Pero cuando se trata de Dios, de seguirlo y esforzarnos por Él, nos cuesta trabajo. Ahí parece que el esfuerzo sí fuera tan grande que no podemos. También seguir. ¿Qué significa seguir a Cristo? Significa salvación. Cuando yo sigo a Cristo, creo en el Hijo, lo profetizo, lo digo, se lo sustento a todos y hago lo que su palabra dice, estoy teniendo la salvación porque Él ya pagó ese precio por nosotros. Por cada uno de ustedes ya lo pagó. La cuestión es quién lo quiere y quién no lo quiere. Ese es el mayor regalo, su gracia, que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y hay mucha gente en el mundo que la hemos visto despreciar ese regalo tan hermoso, que fue pagado con sangre y con mucho dolor y sufrimiento. Hay muchas personas que no lo quieren. Hay muchas personas que lo desprecian. Hay muchas personas que se guían simplemente porque, no, eso no es así, eso es un ritual, o eso es un consejo suyo, o eso es su palabra, eso es lo que usted piensa, o eso es lo que me dice mi jefe, eso es lo que me dice mi esposa, mi mamá. Porque hasta en la familia podemos tener malos consejos. Pero la salvación de Dios nos la trae y nos da buenos consejos para seguir en Él. Y la redención. Ahí hay muchas más. La redención es algo muy importante. Dios nos redimió del pecado. Nos levantó donde estábamos caídos. Nosotros estábamos caídos, éramos enemigos, considerados enemigos de Dios por el pecado. Pero cuando Cristo pagó por nosotros, nos volvió otra vez amigos de Dios. Hijos de Dios nos hizo. Nos está haciendo hijos de Dios cuando nosotros tomamos en nuestro poder, en nuestra libre albedrío, la decisión de seguirlo y bautizarnos en Él. Ahí es cuando lo estamos haciendo. No solo es conocer la palabra, es vivirla. Si nosotros queremos aplicarla, vivamos la palabra de Dios, vivámosla en nuestra vida. No cojamos simplemente una parte. Estamos acostumbrados a coger una parte y aplicarla. Pero esto no me gusta, esto me incomoda, esto me hace daño, esto me aleja de mis riquezas o me aleja de mis emociones, de mis vicios. Eso sí no lo quiero. Eso sí no, para mí no. Solamente esto, esto y esto. Entonces simplemente escogemos, como cuando estamos en una tienda, escogemos estos zapatos, esta camisa, este pantalón porque me gustó. De Dios nos debe gustar todo. Y si no nos gusta, debemos aceptarlo porque es para bien de nosotros. No es solo asistir hoy a la reunión, al servicio, sino también obedecerlo. Entonces, la alegría de nosotros cuando salimos de acá, cuando estamos en nuestras casas y leemos la palabra de Dios, cuando alguien nos da un consejo, es que sabemos que en ese momento la palabra empieza a actuar en nosotros, nos exhorta, nos lleva a sacar lo malo que hay en nuestras vidas para empezar a hacer lo bueno que Dios puso en nosotros. Jesús no es solo un nombre, muchas veces lo vemos así y lo escuchamos, que sea lo que Dios quiere. Yo hago la voluntad de Jesús, primero está Jesús que todo. Pero cuando vamos a la acción, o sea, como Jesús es verbo, cuando nosotros vamos a la acción, no cumplimos con eso y no lo hacemos. Entonces, conozco la palabra, pero no la aplico en mi vida. Y Dios dijo también una vez, nos lo dijo a través de Jesús, dijo, sus labios me glorifican, me honran, pero su corazón está lejos de mí. O sea, hablamos a veces, muchas veces, con los hermanos, con amigos, hablamos de Dios, de la palabra, pero no la estamos aplicando en nuestras vidas, cuando estamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, cuando estamos a escondidas, cuando alguien no nos ve, o simplemente nos pueden estar viendo, pero no nos importa. Entonces,
es hacer la palabra verbo, así como lo dice la palabra. El verbo se hizo carne. Jesús se hizo carne. Las preguntas que nos quedan entonces, y que yo sé que ya están contestadas, es que sigan resonando en nosotros siempre que tengamos inconvenientes en seguir a Jesús. Y es, ¿estoy escuchando su voz o la del mundo? Esta es la pregunta que debemos tener siempre. ¿Mi vida se refleja en Cristo o no se refleja en Cristo? ¿Soy pasivo en mi fe o soy activo realmente? Hermanos, que estas palabras que hemos hablado hoy, como todas las que hablamos siempre en las reuniones, nos transformen nuestras vidas. Todos los días estamos en una transformación constante. Yo estoy en una transformación constante. Muchas personas lo ven a uno y yo por las personas como hablan, lo ven a uno como si fuera una persona, uno como que totalmente tranquila, totalmente pacífica, totalmente guiada por Dios en todo momento. Y nos da así porque también tenemos bajos. También a veces se nos baja la moral, a veces también perdemos la paciencia. No queremos hacerlo, no queremos que pase eso, pero sucede en nuestras vidas. Pero para eso está Dios de la mano con nosotros, que nos lleva al Padre. Y por eso les digo que benditos sean ustedes que hoy están acá escuchando la palabra de Dios y que mi Dios bendiga hoy sus hogares y sus vidas y los ayude a que sus vidas se sigan transformando y que ustedes sean transformación para otras personas. Gracias, mis hermanos.